Muchas gracias a Paco Palacios, y muchas gracias al Observatorio Aragonés, al Observatorio de Aragón sobre el Sáhara Occidental, por dar la oportunidad entre todos vosotros de hablar sobre temas jurídicos. No se oye. Voy a hablar de temas jurídicos exclusivamente en cuanto se refiere al derecho penal, los procedimientos que se siguen, acotando el espacio de lo que voy a hablar. Voy a hablar de los procedimientos judiciales que se siguen en España por sucesos ocurridos en Sáhara ahora, no por la justicia española en Sáhara Occidental en la época de la colonización o provincialización. Aunque me parece que todos los que estáis aquí conocéis más que yo de estos temas. Me voy a ceñir a la perspectiva, intentar ceñirme a la perspectiva jurídica. Bien. La situación es bien conocida, tristemente conocida. El Sáhara está ocupado por Marruecos ilegalmente desde 1975. Sáhara por Marruecos y Mauritania, desde 1979. Y la ocupación de Marruecos es absolutamente colonial. Es decir, yo creo que se puede decir que la colonización, no la colonización, la ocupación colonial por parte de Marruecos es mucho más represiva, si alguna vuelta fue la española, que la española. Marruecos se apodera no solamente masacra, ha matado y ha hecho desaparecer a ciudadanos saharauis, ciudadanos españoles o saharauis, sino que se ha apoderado de sus recursos naturales con violación del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Se ha aprovechado de su pesquería, de la minería, de los recursos turísticos incluso. Pensemos lo que habría sido el Sáhara, una república saharaui independiente que pudiera explotar sus recursos turísticos, incluso de las granjas o recursos agrícolas de la antigua Villa Cisneros, actual Dakhla, que explotan empresas francesas, etcétera, etcétera. Desconociendo también, además, pretende en Marruecos romper la identidad del pueblo saharaui de dos formas. Primero, suprimiendo su sistema tribal judicial coránico, y en segundo lugar, rompiendo también su estructura provincial sobre la base de crear provincias en las que aparecen territorios marroquíes y territorios saharauis. Por ejemplo, hay una provincia o una región creada que se llama Gulimín más Layún. Entonces, Gulimín es un territorio que es marroquí, pero Layún, o el Ayún, mejor dicho, es un territorio que siempre fue saharaui. Se da la paradoja de que, además, Marruecos ha tratado de marroquinizar una región, la antigua Cabo Jubi, capital Villavens, actual Tarfaya, que históricamente y tribalmente también fue marroquí. Lo que pasa es que por una de estas carambolas de la administración española pasó de depender del África Occidental española al Protectorado Sur de Marruecos, con lo cual, cuando se dio la independencia de Marruecos en 1956, se cometió, a juicio de los historiadores, y vosotros lo conocéis mejor que yo, la cesión del territorio del paralelo 2740 Norte hasta el Guadra a Marruecos, en lugar de mantenerlo como territorio saharaui. La vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es constante por las fuerzas de seguridad marroquíes, por el ejército marroquí, ante la impavidez de la MINURSO. La MINURSO nunca ha podido, así como informa puntualmente en los meses de abril de cada año de las minas que se han levantado, los incidentes que ha habido entre tropas saharauis y tropas marroquíes, las violaciones los franqueamientos del muro, etcétera, etcétera. Sin embargo, la MINURSO jamás ha reportado las detenciones arbitrarias que tienen lugar en el Ayún, en Esmara, en Villa Cisneros, en La Güera, donde sea. La MINURSO es completamente, en este sentido, está completamente ciega, muda, y naturalmente la atribución de un componente de derechos humanos a la MINURSO depende del Consejo de Seguridad. Como Francia forma parte del Consejo de Seguridad y Francia es el principal valedor de Marruecos, no se consigue la colocación o la implementación de un componente de derechos humanos en dicha MINURSO. Con lo cual, los arrestos, las desapariciones forzadas, los aislamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias que no llevan consigo luego presentación ante un juez son constantes. El enjuiciamiento de los casos de los delitos que se pueden cometer en Sáhara son llevados a cabo, que os voy a decir ahora,
por tribunales militares y fuera del territorio, con lo cual se les priva el derecho a los saharauis del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que está reconocido en la Constitución española, pero está reconocido también en la Constitución y en los derechos humanos en cuanto están plasmados en la legislación de cualquier otro país. Por tanto, la situación es insostenible a pesar de que se prolonga más allá de 30 años. Existen, por tanto, dudas acerca de que la función jurisdiccional pueda ejercitarse en Marruecos con la imparcialidad, la objetividad y la inmediación que es presumible en cualquier país, llamemos civilizado, de la civilización occidental, de la civilización europea o de la civilización africana, que también es democrática. El hecho de que África haya accedido a los sistemas democráticos con posterioridad no quiere decir que ahí no existan países donde los criterios de objetividad e imparcialidad por parte de sus tribunales no se respeten. Existen muchos crímenes sin investigar, principalmente desde la ocupación, crímenes de guerra, crímenes de genocidio. Ya sabéis que el genocidio está expresamente reconocido en el Código Penal español como una serie de conductas que llevan a cabo desplazamientos, privación de nacimiento, privación de derechos, siempre con la finalidad de exterminar o destruir un grupo étnico, nacional o religioso, y ciertamente los saharauis lo son. Esos juicios jamás han sido llevados a cabo, desde luego no por las autoridades marroquíes, ni en cuanto a sus autores, ni en cuanto a los inductores de los mismos. En ningún proceso se ha abierto en Marruecos por los hechos ocurridos de 1935 a 1900 hasta la actualidad. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en los criterios para el ejercicio de la jurisdicción. Un juez, los criterios, doctrinalmente los criterios por los que se ejerce la jurisdicción son fundamentalmente 4. Territorialidad, es decir, el juez del territorio es el que tiene derecho a juzgar. Artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 8 del Código Civil. Todos los delitos, vamos a buscar España, todos los crímenes cometidos en España son competencia de las autoridades judiciales españolas, entendido los crímenes no solamente en tierra, sino también en la franja marítima, 12 millas y en el cielo. Es el criterio generalmente aceptado y que se aplica en todo el mundo, porque además es el criterio que da mejores resultados, es decir, el juez del lugar puede examinar, precisamente porque está en el lugar, el llamado locus in quo, es decir, el lugar puede recibir declaraciones a las víctimas, puede llevar a cabo las inhumaciones si fuera pertinente, puede llevar a cabo las inspecciones oculares, puede llevar a cabo todas aquellas diligencias que comportan una investigación criminal. Es el criterio de territorialidad. Después está el criterio de personalidad activa. Imaginemos que un español comete delito en Japón y entonces las autoridades japonesas, pese a su eficacia, no son capaces de capturarle y vuelve a España, con lo cual no podría extraditársele a Japón posiblemente. Entonces, España podría y debería enjuiciar a esa persona sobre la base de la documentación y los elementos que aporte Japón mediante el conveniente exhorto a Comisión Rogatoria Internacional. Criterio de personalidad activa que, por lo general, es subsidiario de otros criterios. Cuando no puede aplicarse el criterio de territorialidad, queda como subsistente la personalidad activa. En el caso de México, en la Audiencia Nacional, tuvimos varios casos de enjuiciamiento de delincuentes mexicanos que se refugiaban en España, porque en aquellas fechas no era posible que España extraditara a sus propios nacionales a México, lo que sí que es posible ahora. Eso quería decir que el ciudadano español que había cometido el delito en México se refugiaba en España y entonces España pedía a México que aportara la documentación y los testigos para enjuiciar a la persona. Naturalmente el criterio no era operativo, fracasaba, porque ningún mexicano, ni americano, ni guineano, ni marroquí, ni nadie, quiere venir a España ni siquiera a testificar, ni siquiera aunque se le adelanten los gastos de viaje, porque un testigo dice, bueno, yo ya he declarado ante las autoridades mexicanas, no tengo por qué además hacer de héroe, pasar 10 horas en un avión y venir a España a testificar. Con lo cual es un criterio subsidiario, pero en todo caso está ahí, criterio de personalidad activa. Está también el criterio de personalidad pasiva, es decir, un país es competente o tiene jurisdicción para juzgar los crímenes que se hayan cometido contra cualquiera de sus ciudadanos fuera de su país. El recentísimo caso de la agresión sexual
contra 6 españolas en México, no puede ser objeto de enjuiciamiento por las autoridades españolas, porque España no aplica el criterio de personalidad pasiva. España no puede juzgar a esta persona si esta persona viniera a España. Me refiero a la persona, a los agresores sexuales, los violadores. El criterio de personalidad pasiva, sin embargo, sí que es adoptado por otros países europeos, como pueden ser Alemania, Austria, Bélgica y Francia. Y finalmente está el criterio, vamos a dejar el principio de protección real porque es más complicado y quizá no es aplicable en el presente caso. El criterio de universalidad o protección jurisdiccional universal. Quiere decir que cualquier juez, español en este caso, estoy viéndolo desde la perspectiva española, tiene jurisdicción para enjuiciar cualquier suceso, cualquier crimen cometido fuera de España por cualquiera que sea la nacionalidad del delincuente, siempre que se trate de los crímenes llamados de jurisdicción internacional. Genocidio, lesa humanidad, terrorismo, pornografía infantil, piratería aérea, piratería marítima, toma de rehenes y cualesquiera otros que estén plasmados en convenios internacionales de los que España sea parte. Bien, ¿cómo opera el criterio de universalidad? Voy a hacer una proposición chusca. Un juez español puede enjuiciar, tiene que, por tanto, la jurisdicción universal no opera respecto de todos los delitos. No opera respecto al homicidio, ni respecto al robo con violencia, ni respecto del delito, por ejemplo, de agresión sexual. Sí que opera cuando estos delitos forman parte de un plan criminal superior, que es el genocidio, por ejemplo. Entonces, si dentro del genocidio las autoridades genocidas matan, roban, violan, desplazan, secuestran, etcétera, etcétera, entonces ese delito sí que opera y puede ser perseguido. Vuelvo a la proposición chusca, o llamemos casi absurda. ¿Puede un juez español enjuiciar un posible delito de genocidio hipotéticamente cometido por las autoridades canadienses contra los esquimales en la provincia de Nunavut? Yo creo que no. ¿Qué interés tiene España en perseguir un delito cometido muy fuera de España, muy lejos de España, cuando existen ya unas autoridades que lo pueden juzgar? Yendo a casos más concretos, ¿puede enjuiciar España un delito de genocidio cometido por las autoridades chinas de la China comunista o la República Popular China en Tibet? Yo creo que tampoco. Es decir, ¿se están vulnerando los derechos humanos en Tibet? Pues sí, a lo mejor se han violado los derechos humanos en Alaska, sí, pero bueno, las autoridades canadienses y las autoridades chinas tienen su jurisdicción. Y sobre todo es poco operativo porque un juez, el desplazamiento de un juez español a la China o al Tíbet sería carísimo y posiblemente no sería bien aceptado por las autoridades chinas. Recordaréis todos vosotros que cuando hace ya 3 años o 4 años, cuando un juez español quiso desplazarse a China para investigar los hechos del Tíbet, las autoridades chinas lo primero que dijeron es: si ese juez aterriza en China, será inmediatamente detenido. Naturalmente, el juez no fue a China y el procedimiento se estancó. Entonces, el legislador español, pues yo creo que en un ataque, en una racha de buen sentido, dijo, bueno, vamos a limitar la jurisdicción española por delitos por delitos de persecución universal, siempre y cuando se den 3 condiciones. La primera, que sea un delito de los enumerados en el artículo 23.4, genocidio, lesa humanidad, terrorismo, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Segundo, que no exista persecución seria y eficaz en el país de su comisión. Por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, El Salvador, donde se han cometido crímenes terribles, donde no existe una persecución eficaz. Marruecos mismo. Y en tercer lugar, cuando exista un vínculo de cualquier naturaleza con España. Por ejemplo, idioma, cultura, antigua dependencia, etcétera, etcétera. Claro, entonces ahí sí que es comprensible la entrada de las autoridades españolas, porque en El Salvador creo que fueron asesinados sacerdotes españoles, y en Guatemala algo parecido. Alguien, no sé en cuál de estos países, alguien entró, unos militares salvadoreños o guatemaltecos, entraron en la embajada española y mataron a los refugiados de ahí. Eso, naturalmente, sí que tiene vínculos con España. Entonces, a partir de ese momento, sí ya la jurisdicción internacional está ya más ponderada y entonces tiene la posibilidad de ejercerse. Y en el caso de Marruecos, así es.
perdón, en el caso del Sahara, sobre todo, en el caso de Marruecos, también hipotéticamente se podría llevar a efecto con Marruecos, pero en el caso del Sahara, es decir, si Guatemala, El Salvador fueron independientes en el siglo XIX, es que el Sahara fue, quiero decir, eran españoles hasta el siglo XIX, es que el Sahara fue español hasta anteayer, de modo que, en razones sobradas, España sigue siendo la potencia administradora formal, que no materialmente, y por tanto tiene derecho a enjuiciar a los crímenes cometidos en el Sahara por autoridades marroquíes. Y sobre todo porque, como se dice en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debemos perder toda esperanza de que Marruecos se lleve a cabo una persecución seria y efectiva. La justicia española y los juzgados centrales de instrucción llevan a cabo, por ahora, 2 procedimientos penales. El primero es el juzgado central de instrucción número 5, que ha abierto a querella de varias asociaciones de derechos humanos un procedimiento por genocidio y torturas cometidos desde los años 1976 a 1987. Miles de muertos, no menos de 500 desaparecidos y bombardeos masivos con napalm, cegamiento de pozos, dispersión de minas, etcétera, etcétera. Todos estos delitos, aparte que puedan constituir crímenes de guerra, constituyen también delitos de genocidio. ¿Por qué la jurisdicción es ejercida por un juzgado central de instrucción y no por otro juzgado, por un juzgado? Es decir, ¿qué derecho, digamos, o qué jurisdicción tiene el juzgado central de instrucción número 5, un juzgado español, para intervenir en el Sahara? No procede la personalidad activa, porque ninguno de los autores eran ciudadanos españoles. Los gendarmes marroquíes y la Fuerza de Seguridad, policías, no, los colonos marroquíes no son españoles. Se puede citar la anécdota de que, es decir, la época del general Micián, como decía que era el único general de Franco que hizo la ofrenda al apóstol Santiago, cuando era general, el capitán general de Galicia, era marroquí. Ese ya, pues naturalmente murió, y no quedan militares marroquíes en España, militares españoles que hubieran tenido nacionalidad española en Marruecos. Por tanto, no procede el principio de personalidad activa. Personalidad pasiva, tampoco, porque las víctimas procedería si fueran las víctimas españolas, pero como el gobierno español niega la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los saharauis, que lo eran hasta anteayer, con documento nacional de identidad propia, pues entonces tampoco procede la personalidad pasiva. El principio de protección real, como digo, es inaplicable en este caso, pero el principio de jurisdicción universal sí, porque, insisto, quizá lo he repetido ya varias veces, no existe posibilidad de juzgar los hechos de forma seria y eficaz en Marruecos. Existen en el Sahara, pero luego se lo llevan a Marruecos, a los detenidos. Existe claramente un vínculo cultural, lingüístico, histórico y humano entre España y el Sahara, y por tanto existe ese derecho a juzgar. ¿Puede juzgar la Corte Penal Internacional? No, porque en primer lugar Marruecos no tiene ratificado el Estatuto de Roma, y solamente una intervención muy específica del Convenio de Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como en el caso del Sudán, por ejemplo, donde el presidente tiene una orden de prisión que nadie ejecuta por la Corte Penal Internacional, y sería imposible, porque eso supondría que el Consejo de Seguridad, integrado por Francia, tendría que pedir a la Corte Penal Internacional que enjuiciara los hechos en Marruecos, y eso no lo va a hacer. Pero sobre todo por el principio de irretroactividad, es decir, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, 1997, sede en La Haya, esa Corte Penal Internacional no puede actuar o no puede referirse a hechos anteriores a su entrada en vigor en 2002, con lo cual esos hechos no pueden ser juzgados, insisto, por la Corte Penal Internacional. Entonces, si ni Marruecos quiere investigar los hechos por falta de interés y la Corte Penal Internacional tampoco puede enjuiciar los hechos por limitación temporal, entonces un juzgado central de instrucción español sí puede y lo está haciendo, por, como digo, criterio de universalidad. El procedimiento sigue su curso muy lentamente, luego me referiré a las dificultades. Sigue su curso y está abierto. España es parte en el convenio
de prevención y sanción del delito de genocidio. El delito de genocidio fue introducido por la ley española, por la ley, nada menos que en el Código Penal de 1963, perdón, texto refundido de 1963, era el Código Penal texto refundido de 1963, que recogía el de 1848, en definitiva, el Código Pacheco. Se estableció en 1948, pues fue cambiando, pero básicamente es el mismo. Llegaba la Revolución Gloriosa, se cambiaban 3 artículos, llegaba la Primera República, se cambiaban otros 4 artículos, llegaba la restauración de Alfonso XII de Cánovas y se cambiaban otros artículos, llegaba la Segunda República Española, se cambiaban otros artículos, llegó el régimen de Franco en 1944, se cambiaron otros artículos, y ese mismo código llegó hasta el texto refundido de 1933 y ya fue derogado por el llamado Código Penal de la Democracia de 1995. Pero ya ahí había sido introducido el delito de genocidio por una ley de 1971. Y con el delito de tortura pasa lo mismo, si bien la ley fue un poco posterior, fue de 1978, con lo cual España tiene sobrados motivos legales para llevar a cabo una persecución, una investigación. No existe posibilidad de alegar la prescripción porque la querella se presentó, creo que fue en el 2006, con lo cual no habrían transcurrido los 20 años siguientes del último delito como para que la acción penal hubiese caducado. Lo mismo puede decirse del delito de torturas y en la medida que el delito de torturas no esté comprendido también el delito de genocidio, porque el delito de genocidio comporta lesiones y esas lesiones pueden ser también pueden cometerse por medio de las torturas. Aparte de que el Tribunal Supremo, ya en el caso Estilingo, en el caso del marino argentino que ha sido condenado en España por haber lanzado desde el aire a numerosas víctimas de la represión argentina del general Videla, aunque existía la posibilidad de que no apreciara el delito de lesa humanidad porque no estaba vigente en la fecha, no estaba vigente en España, en la fecha en que se cometieron los delitos en Argentina, dijo el Tribunal Supremo que no importaba porque la lesa humanidad no era ya solamente un delito, sino que era un elemento contextual, de forma parecida a la que dijeron los tribunales aliados en Nuremberg, cuando alegaban los abogados, oiga, es que el delito de lesa humanidad no estaba vigente en el momento en que los oficiales nacionalsocialistas, militares o no nacionalsocialistas, cometían las masacres de judíos en la propia Alemania, en Kiev, en Polonia, etcétera, etcétera. Y el tribunal no me dijo, no, usted no puede alegar eso porque el delito de lesa humanidad es algo de derecho natural que ha estado siempre en la comunidad internacional y, por tanto, no puede ser, no puede depender tampoco de que se incluya en una ley. En el caso de Estilingo ocurrió una cosa muy curiosa porque la querella se presentó por delito de genocidio, terrorismo y torturas y no se condenó por ninguno de estos hechos, se condenó por delito de lesiones y detención ilegal que comportaban un delito de lesa humanidad. Hubo varios votos particulares, la sentencia ha sido muy discutida, pero está ahí y yo creo que con esa teoría el Tribunal Supremo en futuros casos no se va a apartar de dicha teoría. Y el otro procedimiento que se sigue es el del Juzgado Central de Instrucción número 2. En ese procedimiento, seguido también por el delito de genocidio, ese delito se incoó por querella de la Liga Española por Derechos Humanos y también, sobre todo, o también, por la familia de uno de los fallecidos, uno de los asesinados en el campamento de Haddam y Zik. Vamos a llamar campamento de la dignidad porque mi conocimiento del Hassanía es inexistente. No sé cómo se pronuncia Haddam y Zik. Entonces, como he sabido, este joven español, es decir, de origen saharaui, pero quito el pero, de origen saharaui y de nacionalidad española, este hombre fue atropellado por varios furgones que pasaron por encima de él varias veces y sus hermanos en España presentaron la querella. Genocidio y dentro del genocidio el homicidio de esta persona. Hubo, que se sepa, posiblemente hubo muchos más, hubo por lo menos 3 asesinatos. El de Babi
Hamdam Buyena, y otros 2 chicos de 14 y 15 años que fueron tiroteados días antes. Es llamativo que el Campamento de la Dignidad, por lo menos según yo entiendo, hay personas más autorizadas en esta sala que me pueden decir lo contrario, no fue planteado por una reivindicación de la autodeterminación, fue planteado por el desasosiego y la desesperación social de los saharauis que no podían trabajar en Fosbucrá, que no tienen oportunidad de pescar, que son expulsados de todos los puestos para dárselos todos ellos a los colonos marroquíes. Con lo cual, podríamos decir que la reivindicación no podía ser más pacífica. Y sin embargo, como era ya un elemento que estaba empezando a recoger o ser objeto de informaciones periodísticas, incluso con carácter internacional, entonces las autoridades marroquíes decidieron dispersarlo con el resultado de desapariciones y que todos conocemos. La condena ahora, precisamente, a personas que nada tenían que ver con el hecho fuera del Sahara, en Rabat, por tribunales militares, verdaderamente es la mayor, ofensa a la justicia que se ha podido hacer en este caso, en que las víctimas saharauis han sido olvidadas. Ni el gobierno español hizo nada. Es llamativo que el gobierno español en aquellas fechas dijo que no tenía información suficiente, pero el Parlamento Europeo, intelectuales franceses y el propio Congreso español dijeron que condenaban el hecho porque tenía información suficiente. O sea que parecía como que el Congreso tuviera mayor información que el propio gobierno. Este procedimiento tiene una particularidad especial. Todavía no ha sido emitida a trámite la querella. ¿Por qué? Porque el juzgado ha dicho, como hay que ver si hay una persecución seria y efectiva, vamos a oficiar a Marruecos para que Marruecos nos diga si los hechos del Campamento de la Dignidad y el asesinato de Babi Hamdam Buyena está siendo investigado. Naturalmente, el silencio de las autoridades marroquíes es clamoroso. No es que digan sí, no, corresponde al juzgado central, bueno, al juzgado que vamos a decir, no sé, el juzgado de instrucción de Esmara o al Tribunal de Apelación de Gulimín o algún tribunal de apelación que se haya constituido en el Ayun no, es que no contestan. Entonces el juez deja en suspenso la admisión de la querella. En mi humilde opinión, si nos toca informar al Tribunal Supremo, a lo mejor ya estoy contaminado, si es que toca, pero me temo que me jubilaré antes de esa fecha. Entonces, en mi humilde opinión, lo que el juzgado debió haber hecho era admitir a trámite la querella. Y después de admitir a trámite la querella, porque los delitos están ahí, debió haber preguntado a las autoridades marroquíes. El resultado habría sido el mismo, pero por lo menos la querella habría sido admitida. El juzgado se ha negado. Los querellantes interpusieron recurso frente a esa negativa. El juzgado ratificó su negativa. Interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a insistir diciendo, le daba la razón al juez y decía que prácticamente que no, que estaba bien hecho lo del juez. Es decir, no admite la querella, sino dejarla en suspenso. Nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que no se había demostrado el interés constitucional del asunto. Con lo cual, fueron los querellantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que no admitía, que no tenía interés, y después de registrarlo, a los 5 días recibieron los querellantes una carta del Ujier del Tribunal Europeo de Estrasburgo diciendo que no procedía, que no afectaba la negativa a los derechos reconocidos en el Convenio Europeo, artículo 6, de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Bien, hay una cuestión jurídica que es importante, y es que cuando los querellantes presentaron la querella, planteaban 2 opciones. Señor juez, o usted persigue, en virtud del principio universal, de jurisdicción universal, porque es un delito de genocidio, y en Marruecos no se sigue el procedimiento de forma seria y efectiva, y además existen lazos incontestables de España con el Sahara, o bien usted persigue por el principio de territorialidad. Y la pregunta era harto original. Es decir, los querellantes decían,
Los acuerdos de Madrid no existen. Los acuerdos de Madrid son nulos. Nadie los ha podido encontrar. Ni siquiera algún ministro o ministra de Asuntos Exteriores ha podido encontrar en qué cajón estaban o en qué biblioteca o en qué archivo estaban. Y tampoco han sido registrados en las Naciones Unidas. Entonces, si los acuerdos de Madrid no existen y tampoco están, no existen en los archivos españoles, ni aparecen en el Boletín Oficial del Estado, ni tampoco han sido registrados en las Naciones Unidas, entonces, ciertamente, esos acuerdos son nulos y, por tanto, España sigue teniendo no ya la administración material, sino jurisdicción sobre el Sáhara. Y el Sáhara sigue siendo español. Y como es español, España tiene derecho a enjuiciar los delitos cometidos contra los saharauis en territorio español, porque los saharauis fueron españoles, y bien que lo sabemos. Pero el juzgado, yo creo que no se atrevió a considerar, o no se atrevió o lo olvidó. El caso es que ni el juzgado central de distrito número 2 ni la audiencia provincial entendieron por dónde iba el envite que sería en términos de mus, y entonces pues decidió mantener el suspenso de la querella. Con lo cual estamos en un impasse. Hay otras dificultades. La verdad que es una teoría novedosa, pero desde luego habría tenido gran repercusión internacional considerar, porque muchas veces son los jueces los que levantan la liebre, considerar que los acuerdos de Madrid son nulos y que España sigue teniendo jurisdicción y no solamente tiene allí una responsable o un responsable de los bienes españoles, que me parece que administra el Parador del Ayuno o alguna cosa más, y alguna iglesia, una iglesia de María Inmaculada en Daghlan. Bien. Dificultades, muchas, como ya hemos visto. Marruecos no responde. Y luego, además, los juzgados tienen dificultades, sobre todo el juzgado número 5, de recibir a los testigos. Esto es otro aspecto importante. El juzgado no puede trasladarse a Sáhara, porque las autoridades marroquíes no dejarán. Por otra parte, se da la paradoja de que si un funcionario español se traslada al Sáhara, estaría reconociendo la autoridad de Marroquí sobre el Sáhara, cosa que el gobierno español no quiere hacer, porque España, afortunadamente, tampoco reconoce, tampoco reconoce la ocupación ilegal de Marruecos sobre el Sáhara, que no es reconocida por ningún país en el mundo. Desde luego las Naciones Unidas no lo reconocen. Y al propio tiempo el Sáhara está reconocido por más de 80 países, la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD está reconocida por más de 80 países, y ningún país del mundo, ni la más pequeña isla del Pacífico, que podría hacerlo por intereses económicos, reconoce que Marruecos tenga jurisdicción sobre el Sáhara. Entonces, pues, como digo, las dificultades son constantes. No puede trasladarse ahí un juez español y tampoco pueden citar a los testigos. Desde luego, no los testigos de los territorios ocupados, por el mismo motivo, porque naturalmente dirigir una comisión rogatoria a Marruecos, supongo que el ministro de Justicia marroquí lo primero que hará será tirar a la papelera. Pero tampoco se puede, es decir, cuando el juzgado número 5 libró comisiones rogatorias para recibir declaraciones a los saharauis de los territorios liberados y los de Tinduf, entonces lo remitió el Ministerio de Justicia español al Ministerio de Justicia de Argelia. Pero claro, todavía no existe el sistema europeo de dirección de juez a juez. Entonces, Argelia, con entera lógica, digo, oiga, la República Saharaui Democrática tiene su propia estructura, tiene un presidente, un ministro de Asuntos Exteriores, un ejército y un sistema judicial. Diríjase usted a la República Saharaui Democrática y encamine a ellos el exhorto la Comisión Rogatoria Internacional, y entonces cite a los testigos, hábleles de los pagos, los aviones, la fecha, etc. Entonces ya ahí el Ministerio de Justicia español dijo, no sé si fue Justicia o Exteriores, dijo, bueno, esto es demasiado, no podemos ahora reconocer a la República Saharaui Democrática porque Marruecos se puede enfadar. Y esto lo han dicho un gobierno y lo ha dicho otro gobierno de los varios, o de los dos, que se han sucedido en España desde que se interpuso la querella contra autoridades marroquíes. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Pues yo tengo que decir que escasas. De todas formas, cabe una posibilidad, y yo creo que es la única que puede prosperar. Y es la emisión de órdenes internacionales de detención
órdenes internacionales de detención o incluso euroórdenes con la finalidad de que alguno de los procesados en el procedimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 por genocidio marroquíes están perfectamente identificados. Por otra parte, cuáles son los imputados: el general de la Gendarmería marroquí, Honsli Benslimani, y el antiguo jefe superior de policía de la UNES. Y bueno, hay 5, 6 o 7 o 20. Pero si contra estas personas se libra orden internacional de detención, el primer viaje que hagan a Europa, si el organismo de Interpol funciona bien y los países europeos o incluso norteamericanos o americanos hacen caso o hacen gala de la seriedad que habitualmente suelen hacer, les podrán detener y remitirles a España, con lo cual sería una especie de carambola. Lo cual es que todavía no se ha dictado otro procesamiento y prisión. Están solamente estas personas imputadas. Entonces, si se dice otro procesamiento y prisión y se dice libre esa orden internacional de detención a través de Interpol contra fulano de tal, mengana de cual, sultana de cual y perengana de cual, entonces estos, una vez vayan a Francia a recibir alguna condecoración, o al Reino Unido, o incluso vengan a España, entonces podrían ser detenidos. Esto ha ocurrido recientemente y con esto yo creo que termino, porque me parece que están ustedes suficientemente aburridos, ha ocurrido con los asesinos del diplomático español Carmelo Soria en Chile en 1976. En 1976, régimen de Pinochet, Carmelo Soria, diplomático español, no sé si en misión del gobierno español o en misión de las Naciones Unidas, fue asesinado en Chile por la DINA, la célebre DINA, tristemente célebre DINA, Dirección de Investigación Nacional, que era la policía política chilena, desde luego, como la PIDE lo fue la de Portugal. Entonces, estas personas mataron al diplomático, le mataron con disparos en la cabeza, luego lo metieron en un automóvil, el automóvil lo tiraron a un barranco y simularon un accidente. El hecho era demasiado obvio hasta en las propias autoridades chilenas. Actualmente ya fallecido Pinochet, pues han investigado y entonces se sabe quiénes son. Hay un juzgado español que sigue el procedimiento y entonces ha abierto un procedimiento contra ellos. Entonces, en el último Consejo de Ministros, el viernes pasado, el Gobierno, a petición del Juzgado Central de Instrucción que lo lleva, no sé si es el 3 o 4, entonces dirigió una petición de extradición a Chile para que Chile entregue a esas personas a España para que sean enjuiciados por el asesinato del diplomático Carmelo Soria. ¿Qué hará Chile? No lo sabemos. Chile puede entregar a sus propios nacionales, de la misma manera que España puede entregar también sus propios nacionales. Entonces yo creo que esa emisión de órdenes internacionales de detención es, aparte que pueda surgir el reconocimiento progresivo por países europeos y por España también luego, que siempre vamos a remolque de la República Sahara de la Unión Democrática, y esto nos permita avanzar las investigaciones, ese libramiento de orden internacional de detención, como digo, puede ser uno de los pocos elementos que permitan la consecución del procedimiento y la impartición de justicia en España contra esos crímenes. Muchas gracias. No sé si el moderador o presentador tiene abrir un turno de preguntas. Por mí, encantado. Si hay algunos minutos todavía para el turno de preguntas, ¿tenemos todavía tiempo? Lo digo por tu viaje, ¿sí? Sí, 5 minutos. 5 minutos, incluso 10, ¿no? Si alguien en la sala tiene inquietudes. ¿Cómo está en la actualidad el tema del reconocimiento de la nacionalidad española para los ciudadanos saharauis? Que yo sepa, está parado. Yo creo que en Rosa Díez, en representación de UPyD, presentó creo que fue hace 3 o 4 años, en la anterior legislatura, un programa muy completo con relación a las actuaciones que España debiera tomar en relación con el Sahara, y entre ellas incluía el reconocimiento de la nacionalidad española de los saharauis. No ya reconocimiento, sino, habría que decir, devolución de la nacionalidad española a los saharauis, pero me temo que está parada. Ahora,
en el mes de, creo que fue noviembre, con motivo de la votación en el Consejo de Seguridad del reconocimiento de Palestina, el ministro de Justicia, en un acto público que tuvo lugar en Madrid, en presencia del embajador israelí en Madrid y de algunas otras autoridades israelíes, dijo que España iba a reconocer a los sefardíes. Claro, los sefardíes son herederos de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Si ellos tienen, como se dice, las llaves de sus casas en Toledo y además pues los documentos que permitan acreditar que son descendientes directos o indirectos españoles, desde luego es perfectamente posible que se lleve a cabo el reconocimiento de los sefardíes como nacionales españoles. De forma directa, sin hacer el sistema del otorgamiento de carta de naturaleza, que es una de las formas por las que se puede conceder la nacionalidad española y que viene haciendo el gobierno español, digamos, por un sistema de goteo de Consejo de Ministros en Consejo de Ministros. Cada Consejo de Ministros se da la nacionalidad española a 7 u 8 o 10 o 15 o 20 sefardíes. Entonces, la pregunta es obvia, pero hombre, si usted reconoce a los sefardíes que llegan fuera de España del siglo XV, por Dios, ¿por qué no reconoce usted a los saharauis que, como digo, fueron españoles hasta anteayer? Además, que eran españoles y que les hemos visto pasear por Madrid como procuradores de las Cortes del generalísimo Franco. De modo que no me diga usted que a estas personas no se les debe reconocer la nacionalidad española, porque claro, el decreto, hay un célebre Real Decreto de 1976 en el que a los saharauis, prácticamente con la pistola en el pecho, no, prácticamente no, nunca mejor dicho, con la pistola en el pecho se les expulsaba y les decía: usted tiene que presentarse ante un juez español en 15 días para reconocer la nacionalidad española. Bueno, dígame usted cómo voy yo, acosado por las autoridades marroquíes, las tropas marroquíes, cómo voy yo a España a un juzgado y me presento con él. O bien se les condena a ser marroquí, a ser mauritano o a la patrilla. Bueno, entonces no. Como digo, yo creo que está parado y sobre todo, como decíamos esta mañana, vamos ahora en la comida, me parece que hay poca voluntad política. No, yo no soy analista de política internacional o política bilateral, pero a mí me parece que pesan muchísimo los intereses del MAGCEM en las autoridades españolas. Como pesaron cuando, con el abandono de Marruecos, de Sáhara en 1975, porque había ministros españoles que descaradamente estaban jugando a favor de Hassan. Me estoy refiriendo a la sonrisa del régimen. El ministro José Salí Ruiz era administrador de los bienes de Hassan en España. ¿Cuántos ministros tenía Franco en el último gobierno? 14, 15. El único ministro que observó una postura digna por parte y que reconocía que España, entrando en guerra o sin entrar en guerra con Marruecos, no debía en ningún caso abandonar el Sáhara, era Antonio Cortina Mauri, el último ministro de Asuntos Exteriores que tuvo Franco. Antes había sido embajador en París y, aquí abro la página rosa, padre de Alberto Cortina, de todos conocido, compañero mío de clase, no el embajador, el hijo. ¿Quién le iba a preguntar? Me parece, bueno. Perdón. Una cosa, ¿qué pasó con los... ¿qué proceso judicial hubo, si lo hubo, con los bienes de los españoles, llamámosle peninsulares, que tenían bienes en el Sáhara y tuvieron que salir? No lo sé, eso se lo respondería muy bien o Ana Camacho o Carlos Ruiz Miguel, que son los que han estudiado la cuestión. Sé que hay un administrador español que ejerce, o administrador, antes era una mujer, que ejerce pues algo así como parecido a un cónsul, sin serlo, no quieren llamarle cónsul, y que es el administrador de los bienes españoles, pero son de los bienes públicos españoles, como digo, el Parador, pues no sé si la caseta del guarda de las minas, la iglesia de la Purísima Concepción en este sitio, en Dagla, no lo sé. Los bienes de los españoles que residían allí, que casi todos estaban ligados al ejército, me parece que los tuvieron que abandonar de mala manera. Pero, como digo, no tengo idea. Yo, me he dedicado con esto exclusivamente al aspecto judicial y el aspecto político y patrimonial lo dejo a personas mucho más autorizadas. Pero como dice Eduardo, mañana tienes a Ana, que es una auténtica especialista en ese tipo de cuestiones. Y en todas.
En todas, por supuesto, pero aunque hable solo de Mali, pero todo eso lo aborda. Te vas a encontrar con la Enciclopedia Británica y el Espasa juntos, pero comparados. Corregido y aumentado. ¿Ya? Ana. Estamos en... No, es verdad, es verdad. Pero no hay ni un juez que se atreva a hacer nada que implique anular esos acuerdos que, por otra parte, como usted muy bien ha dicho, nunca existieron. Sería simplemente oficializar que hubo una farsa y que ya por fin decimos, bueno, ya se acabó la mentira, ¿eh? Sí. No hubo acuerdos. Claro. Ni siquiera el juez Garzón. Eso preguntaban los hermanos de Babi Banzán Buyena. Es decir, oiga, señor juez, es que estos acuerdos no existen. Esto puede sonar, bueno, aquí no tanto, pero fuera de este foro puede sonar a locura. ¿Cómo que España sigue existiendo jurisdicción, sigue teniendo jurisdicción sobre el Sahara y el Sahara sigue siendo español? Es que el juez debiera haberse pronunciado sobre eso. Igual que a veces se pronuncian sobre cuestiones de constitucionalidad o cuestiones, pues mira, se podría haber planteado una cuestión de constitucionalidad. El juez central, distrito número 2, Tribunal Constitucional, diga usted si los acuerdos pues tienen vigor o no lo tienen. No sé. Pues posiblemente poca esperanza de los jueces de alcanzar una solución por esa vía, creo yo. Bien. De todas formas, perdón, mea culpa, vamos a entonar. Si hay presiones políticas sobre los jueces, no excluyas presiones políticas sobre los fiscales, ¿eh? Con más motivo. Exactamente. Bueno, damos las gracias a Eduardo Fungariño. Se tiene que marchar de forma acelerada, ¿eh? Muy bien, Y bueno, dentro de unos 5 o 10 minutos de receso o descanso comenzamos con las siguientes intervenciones. Muchísimas gracias a todos.